Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Gracias por uniros un día más a uno de los webinars, de los ciclos de webinars que tenemos en la Unión de Técnicos y Cuadros de la Unión de Trabajadores. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la industrialización española y la creación de empleo verde, temas que son de fundamentales importancia para nuestro país y de candente actualidad estos días y que afectan también a profesionales cualificados que son a los que representamos en la Unión de Técnicos y Cuadros. Quiero comenzar agradeciendo, como no, a los webinaristas que nos acompañan esta tarde y en especial a Unión Profesional por colaborar una vez más con nosotros en virtud de un acuerdo de colaboración que tenemos firmado desde el año 2008 y, como siempre, es un placer trabajar con una organización tan comprometida. Hoy os gustaría poner sobre la mesa la situación de la industria española, la necesidad de reindustrialización, la creación de empleo verde y la situación, por otro lado, también de la agricultura y la valoración del sector, así como las funciones sociales, económicas y ambientales y el papel que desemplea en la transición ecológica, la innovación y la digitalización como instrumentos vitales para la agricultura de familia. En los últimos años hemos venido constatando el aumento de puestos de trabajo que están ligados al medio ambiente, con un peso creciente en el mercado laboral español. Sin duda, las actividades vinculadas al medio ambiente están en expansión y en plena transformación. Tanto es así que presentan un gran potencial de crecimiento para el futuro y constituyen una gran oportunidad para la creación de empresas ecoinnovadoras. De hecho, de acuerdo con los datos disponibles, hay alrededor de casi 8 millones de empleo en la Unión Europea en los sectores verdes que se crearán en el futuro y están relacionados con las energías renovables, la eficiencia energética, construcción eficiente, agricultura orgánica, gestión de residuos y reciclaje. ¿Qué más decir? La creciente demanda por parte de la sociedad de productos y servicios más sostenibles es cada vez mayor. El hecho de que estos sectores estén capeando la recesión mejor que otros nos hacen pensar que son negocios de futuro. Crecen el empleo, la facturación, el impacto de sus actividades, el reconocimiento por parte de los consumidores. Los negocios y los empleos verdes ayudan a reducir el consumo de energía, las materias primas y el agua mediante estrategias de eficiencia. Bueno, el empleo se va a crear en sectores tan importantes como en la construcción, energías renovables, el transporte, la industria. Y, de hecho, entre los objetivos de desarrollo sostenible está prevista la creación de 380 millones de nuevos empleos hasta 2030 y se pueden generar 12 billones de oportunidades en el mercado en 4 sistemas económicos, en los alimentos, en la agricultura, en las ciudades, en la energía, en materiales, salud y bienestar. Bueno, la transformación de la economía no consiste solamente en la reducción gradual de las emisiones en los sectores contaminantes, sino que también implica la creación de nuevas industrias limpias, nuevos puestos de trabajo, nuevas inversiones que ofrezcan la oportunidad de crear una economía más equitativa. Y para hablar de todo eso, esta tarde tenemos a 3 webinaristas de muchísimo prestigio. Vamos a empezar dándole la palabra a José Manuel Delgado Pérez, que es ingeniero agrónomo que trabaja en el Gabinete Técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desde 1988. Es el responsable técnico en temas de desarrollo rural, medio ambiente, agua, agricultura ecológica, vino y apicultura. Y además es representante en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, en el Consejo Nacional del Clima, en el Nacional del Agua y los comités de seguimiento de la programación del desarrollo rural. Y una de las líneas de la intervención va a ser la agricultura familiar, el modelo social y sostenible que se tiene que revalorizar y fomentar el sector agrario y en el que más empleo se genere. Cuando quieras, José Manuel, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Paula, y bueno, buenas tardes a todas y a todos. Yo quería basar un poco mi intervención en base a lo que comentaba Paula al final, que es en el modelo de agricultura familiar que desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos venimos defendiendo desde nuestra creación. Un modelo de agricultura familiar que es totalmente diferente a un modelo de agricultura industrial
que desgraciadamente se está implantando en determinados países y aquí también tenemos sus ejemplos, ¿no? Nosotros defendemos a la pequeña y mediana explotación agraria, lo que denominamos agricultura familiar, aquellos agricultores y ganaderos y agricultoras y ganaderas que trabajan en el medio rural, que trabajan desde su punto de vista de la estructura familiar, pero también dan empleo a los momentos y que hacen una actividad sostenible con el medio ambiente. Eh, el empleo en el sector agrario podríamos decir que básicamente lo otorga la agricultura familiar. El 85% del empleo en nuestro medio agrario en España proviene de esta agricultura y ganadería familiar, que hace una actividad sostenible, pero sostenible desde las tres facetas: social, económica y medioambiental. Muchas veces se emplea la palabra sostenible desde solamente la concepción ambiental. Nosotros defendemos las tres patas, porque va íntegramente relacionado y es la base sustancial de la agricultura familiar. Es decir, el tejido social que de alguna manera constituye el eje vertebrador del medio rural y sobre todo en muchas zonas, la función económica que, bueno, pues aportamos una alimentación que es fundamental y es un sector estratégico de nuestra economía y da a unos bienes públicos a través de tanto de la gestión del territorio como de la conservación de recursos naturales que desgraciadamente muchas veces no están remunerados por el mercado y que demandamos a la sociedad desde el punto de vista de instrumentalización de las distintas administraciones esos apoyos a esos bienes públicos, como ya digo, que el mercado muchas veces no remunera. La agricultura familiar, sí quería comentar que en el año 2014 logramos con otras organizaciones que se declarase el Año Internacional de la Agricultura Familiar y constituimos un comité con cerca de 17-18 organizaciones que estuvimos de alguna manera trabajando para valorizar esa función de la agricultura familiar, al igual que se hizo en el resto del mundo. Ahora, recientemente hemos constituido un comité del Decenio de la Agricultura Familiar. El Decenio de la Agricultura Familiar ha sido declarado por las Naciones Unidas para el periodo 2019 hasta el 2028 y en el cual queremos tanto valorizar de cara a la sociedad todas las funciones que hace la agricultura familiar como promover distintas políticas que de alguna manera fomenten y prioricen a esa agricultura frente a otros modelos. Entonces, este comité lo acabamos de constituir ahora y vamos a tener un trabajo a lo largo de los próximos años, al igual como ya digo están haciendo en otros países, para valorizar ese modelo de agricultura familiar que, vuelvo a decir, es el mayor generador de empleo en el sector agrario en España. Estamos en un contexto en el cual tenemos muchos problemas, pero yo priorizaría sobre todo en tres problemas que tenemos en nuestra agricultura. Uno, el alto grado de envejecimiento que hay en el sector agrario y por ello estamos de alguna manera reivindicando y fomentando también a nuestro nivel ese relevo generacional de jóvenes en el medio rural. Otro problema es la despoblación. Tenemos prácticamente media España, medio territorio en España, en unas zonas con una despoblación muy acuciante y en otras con una tendencia bastante peligrosa. Y otro problema es la falta de rentabilidad por la globalización de mercados y porque desgraciadamente no se llegan a pagar a los agricultores y ganaderos unos precios justos por lo que producen debido a determinadas políticas de presión por parte de la industria, del sector de distribución, y ahí tenemos una lucha importante. Pero ante esos problemas también vemos distintas oportunidades en el cual en la agricultura familiar podemos de alguna manera ser beneficiados o al menos estamos intentando desde UPA reclamar unas líneas en ese sentido. Una de ellas, la más importante, es la política agraria común, la PAC. Ahora estamos en un proceso de renovación, de cambio, de modificación de esa PAC, luchando porque sea una PAC mucho más justa desde el punto de vista social. También desde el punto de vista que tenga determinados instrumentos que permitan la capacidad de innovación, de digitalización, de transformación, de valorización de la sostenibilidad que tienen ese tipo de agricultura familiar a través de distintas medidas como pueden ser ecoesquemas, medidas agroambientales,
y bueno, y sobre todo, como ya digo, buscar que esas ayudas sean más justas y vayan de alguna manera determinadas a una agricultura familiar. Pero también que regulen los mercados en base a poder también tener una mayor trazabilidad desde el punto de vista de los precios y que tengan una mayor rentabilidad esta agricultura familiar. También otro instrumento que tenemos encima de la mesa es el Green Deal, el llamado el Pacto Verde, con sus estrategias, una de la granja a la mesa, otra la de biodiversidad, en la cual vemos problemas, hay problemas ahí para la agricultura familiar y para la agricultura en su conjunto, de determinados objetivos de reducción de determinados inputs, fertilizantes, fitosanitarios y tal, ¿no? Que estamos de alguna manera intentando mejorar esos objetivos, esa visión para que sea más adaptable a nuestra agricultura, pero también vemos oportunidades para la agricultura familiar como el tema de favorecer los mercados cortos de comercialización, el favorecer la digitalización, la innovación y de alguna manera favorecer a las pequeñas y medianas explotaciones. También tenemos ahí el acuerdo de cambio climático, tanto a nivel europeo con la ley del clima que se está trabajando ahora, como con la ley española de cambio climático y transición energética que está ahora debatiéndose en el Parlamento, como la estrategia de transición justa que recientemente ha salido publicada y en el cual vemos afortunadamente que nuestras demandas han surtido efecto porque se incluye el sector agrario y un sector agrario desde el punto de vista de agricultura familiar como una de las cuestiones en las cuales desde el punto de vista de la adaptación es vital tener que esas políticas se adapten a las condiciones que tenemos de agricultura familiar porque es uno de los sectores más perjudicados y sobre todo en determinados subsectores agrícolas y ganaderos y en determinados territorios y es necesario que esa transición sea, como se dice, justa desde el punto de vista que tenga un equilibrio social y unos condicionantes y unos apoyos determinados. También el Plan Nacional de Adaptación, que recientemente se ha publicado, tenemos un capítulo desde el punto de vista agrícola y ganadero, igual que el PNIE, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el cual hay determinadas cuestiones tanto de adaptación como de mitigación que intentamos que se adecúen a nuestras condiciones. ¿Cómo? Pues que no sean efectos penalizantes, sino sean a través de medidas que sean incentivadoras, concienciar, pero concienciar a través de distintas ayudas que para eso tenemos la PAC y otros instrumentos, de tal manera que a las prácticas que estamos ejerciendo, tanto agrícolas y ganaderos, por un lado, tiendan a mitigar, a producir menos gases efecto invernadero, somos contribuyentes entre el 10 y el 12% de gases de efecto invernadero, no como otros dicen que emitimos más, ¿no? Hay un porcentaje, no es tanto como se dice en determinados ámbitos, pero por supuesto tenemos nuestra obligatoriedad también en reducir esos gases. Pero también nos afecta mucho la adaptación. El cambio climático estamos sufriendo ya desde hace años unos efectos tremendos, tanto por sequías como por cambios de cultivos, como por incendios, como por inundaciones. Entonces es necesario aplicar determinadas medidas que sean de alguna manera incentivadoras y divulgadoras y con un asesoramiento adecuado para esta cuestión. También tenemos el reciente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo que se va a empezar a aplicar a partir del año que viene, en el cual los dos instrumentos básicos, tanto transición ecológica como el tema de innovación y digitalización, deben de pasar por el medio rural y, por supuesto, por la agricultura y ganadería. Y estamos viendo en los presupuestos que se han empezado a debatir en el Congreso de Diputados que hay determinadas medidas que se pretenden aplicar con ese tipo de ayudas para el sector agrícola y ganadero. También otro instrumento que tenemos ahí es la ley de la cadena alimentaria. Uno de los problemas que decía anteriormente es la falta de unos precios justos, unos desequilibrios en esos precios que nos pagan a los agricultores y ganaderos. Gracias a una modificación reciente de esa ley hace unos meses y ahora que se va a producir otra, pues estamos luchando para que la relación contractual sea más efectiva de lo que es hasta ahora, que los precios que se paguen sean los precios justos, que cubran los costes de producción, que es lo que se debe pagar como mínimo, y que de alguna manera no se permita las ventas a pérdidas en los cuales determinados sectores son los más sufridos y el agricultor y ganadero es el eslabón más débil de esa cadena alimentaria, el que sufre todas las repercusiones que vienen desde la distribución y desde la industria. Esos son de alguna manera un poco las herramientas en las cuales vemos determinadas oportunidades a la hora de trabajar la agricultura familiar. Industrialización, como lleva el título de este webinar, a nosotros nos gusta más tecnificación, el término tecnificación e innovación desde la agricultura familiar. Y tecnificación e innovación desde dos aspectos, tanto la transición ecológica,
porque hay mucho campo para actuar en mejora de tratamientos, tanto de fertilizantes como de fitosanitarios, como mejora del suelo, como mejora de la biodiversidad, con determinadas instrumentalización, monitoreo, la gestión del agua, fundamental también, para ahorrar más agua y tener una mayor eficiencia energética a través de la modernización de regadíos, que es una herramienta fundamental tanto de lucha contra el cambio climático como de adaptación. Y para ello la innovación es importantísimo, tanto a nivel de gobernanza como a nivel de técnicas. En cuanto al tema de digitalización, por supuesto, hay que digitalizar, hay que tecnificar toda la agricultura y ganadería, pero adaptándola a la explotación familiar también. Para eso es necesario un sistema de formación, de asesoramiento. El nivel de asesoramiento, nosotros desde UPA estamos trabajando ya desde hace años con esta nueva herramienta de la PAC, y creemos que el asesoramiento a agricultores por parte de nuestros técnicos es fundamental tanto para adaptarse a las normas que nos están requiriendo las distintas políticas comunitarias, como para lograr una agricultura más sostenible y más eficiente desde el punto de vista del consumo de recursos. La economía circular y la bioeconomía, por supuesto, también son elementales y fundamentales en el sector agrario. Lograr una gestión más idónea de los residuos agrarios, utilizar los subproductos desde el punto de vista que no sean residuos como los estiércoles y purines, sino sean de alguna manera utilizados como subproductos para la agricultura. Tenemos un campo de adaptación también bastante importante. El empleo verde, dentro del término de la OTI, lo que se emplea empleo verde, lo que se tiene en cuenta, se habla de agricultura ecológica. Por supuesto, la agricultura y ganadería ecológica es muy importante, y no solamente agricultura y ganadería ecológica, que actualmente suponen el 9,7% de nuestra superficie en España. Somos el país con más agricultura ecológica de toda Europa, y el quinto a nivel del mundo. Y una agricultura ecológica cada vez está más tecnificada y más innovadora. No es la agricultura ancestral que se hacía hace 200 años. Incluso más allá, la agroecología, que es una de las que va más allá, es socializar de alguna manera esa agricultura ecológica. Nuevas técnicas se están de alguna manera potenciando desde tanto Naciones Unidas como también en el futuro desde la propia política agraria europea, ¿no? La ganadería extensiva es otra de los ámbitos que se plantea como empleo verde, y se incluye en esta recién presentada estrategia de transición justa. La ganadería extensiva es fundamental, primero, porque permite una gestión adecuada y sostenible de nuestros recursos naturales. Es una ganadería que crea empleo, que está justamente en las zonas donde más despoblamiento hay, que coincide en muchos casos con zonas de montaña, con zonas de espacios naturales protegidos. Recordar que en España el 27% del territorio está catalogado como Red Natura, como unos espacios protegidos determinados, aparte de parques regionales y parques nacionales. Entonces, la ganadería extensiva previene los incendios y tiene muchas externalidades positivas. Hay que fomentarla también. Pero nosotros vamos más allá del empleo verde. Planteamos un empleo sostenible, porque la terminología empleo verde está muy limitada a determinadas concepciones. Nosotros vamos a un empleo sostenible desde el punto de vista de una gestión sostenible del territorio, una gestión sostenible de nuestra ganadería y, por supuesto, manejada a través de una agricultura social como es la agricultura familiar. Y bueno, más o menos un poco eso es lo que quería plantear. Terminando, volviendo a recalcar que la agricultura familiar es actualmente la que más empleo genera en el medio rural. Nuestro objetivo ya no es crear empleo, también lo es, pero sobre todo es mantener empleo. Mantener empleo para favorecer de alguna manera ese relevo generacional, y que nuestros jóvenes, que se están incorporando pues en gran medida en muchas zonas, utilizan las tecnologías juntas a todo nivel. O sea, estamos creando, tenemos desde la UPA estamos trabajando en varios grupos operativos de innovación con determinados proyectos muy diversos de agricultura, de ganadería, aplicando sistemas de detección, sistemas de agricultura de precisión, sistemas de monitoreo que permiten de alguna manera tener una herramienta útil y eficaz para una agricultura pequeña y mediana, y que permita de alguna manera mantener esa viabilidad y esa rentabilidad económica. Perdona, Paula, no, yo al menos no te oigo. Perdona. Vale, ahora ya sí.
Muchas gracias por tu intervención. Quería hacerte una pregunta porque estás haciendo referencia a uno de los objetivos que tenéis, que es el de mantener empleo en la agricultura familiar por parte de toda esa gente joven que se podría incorporar y que a veces no se incorpora porque no encuentra atractivo el medio en el que se desarrolla la agricultura, ¿no? Bien porque haya zonas despobladas, porque no estén los servicios suficientes para cubrir todas las necesidades que una persona puede tener, ¿no? Pues ambulatorios, colegios, redes de transporte, redes comerciales, ¿no? La tienda, lo típico, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que, es uno de mis preguntas siempre, en esos cuadros profesionales, esas cualifican, que están sacando ingenierías, que se diploman, que se gradúan, que vienen de familias tradicionalmente agrícolas, de rurales, en las que estos servicios han dejado de existir después de que tras muchos años sí existieran? ¿Qué se puede hacer para que estos cuadros profesionales sean los que toman el relevo de esa agricultura familiar como proyecto de futuro, proyecto de tecnificación de la agricultura para que sea puntera y sean cuadros profesionales como ocurre en el extranjero, ¿no? Porque yo creo que comentaba contigo por teléfono, tengo el conocimiento de que en Europa, pues muchos de los agricultores, pero agricultores tradicionales, pues son ingenieros. Sin embargo, aquí está como denostado el dedicarse al campo, pero el dedicarse al huerto urbano parece que es una cosa como muy chic, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos incentivar el que la agricultura familiar se quede en manos de hijos o se quede en manos de gente cualificada que quiera dedicarse a eso porque es una opción de futuro desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la prestación de servicios para la realización de una vida normal, digamos, o con los mínimos medios con los que se puede contar para que una familia pueda vivir, ¿no? Pues con hijos y con servicios básicos. Siempre mi pregunta, José Manuel, como sabes, soy una enamorada de la agricultura y de la ganadería y es una de las cosas que siempre me suscita muchísima inquietud. Sí, Paula. Pues bueno, en este breve tiempo no me ha dado tiempo a plantear determinadas cuestiones. Uno de los estrangulamientos que tenemos a la hora de permitir determinadas cuestiones como la que me planteas ahora es el medio de vida en el medio rural, más allá de la propia actividad agrícola y ganadera. No, España es muy diversa, muy heterogénea, pero en gran parte, más de la mitad, tenemos un problema de falta de equipamientos y servicios en el medio rural, que evidentemente condicionan la calidad de vida y la estrategia futuro de cualquier persona, de los que están ahora, pero más aún de los jóvenes que se quieren incorporar, aún estando en el medio rural, ¿no? Tenemos unos problemas de desigualdad entre el medio rural y el medio urbano en muchas zonas, de falta de equipamientos culturales, sociales, sanitarios, infraestructuras, de falta de determinados servicios. Internet es fundamental. Nosotros tenemos problemas a la hora de plantear cualquiera, cuando hacemos una app o alguna aplicación en determinadas zonas, pues es que no llega a Internet o a una calidad pésima, ¿no? Entonces, nosotros más allá de las cuestiones puramente agrícolas y ganaderas, también demandamos una mejora en el medio rural. Y entre esas cuestiones, entre muchas, planteamos una revitalización de la Ley Sostenible de Desarrollo Rural, coordinada por todo el gobierno, porque hay muchos ministerios ahí, digo ministerios y a nivel de comunidades autónomas, consejerías, porque es necesario que nuestros jóvenes, no solamente nuestros jóvenes, todos, pero en este caso por tu pregunta, ¿no? Por tu pregunta, que tengan unas condiciones adecuadas para poder. Ahora estamos hablando, por ejemplo, el teletrabajo. Hay gente que se va al medio rural y tal, ¿no? Bueno, pues en algunos sitios se pueden ir, en otros no, porque no tienen ese medio de internet, lo tienen muy bajo, ¿no? Con lo cual, ese es un tema de entrada fundamental, ¿no? Otra cuestión es que en muchos sectores es muy complicado que un joven vuelva al campo y se ponga con una actividad, ¿eh? En algunos sí, pero en muchos no, porque bueno, estamos en unas condicionantes de la PAC, se necesita una serie de superficies, de derechos y de la PAC y tal, ¿no? Entonces, es más lógico que ese relevo sea de familiares que ya están instalados o estaban instalados
a los hijos que no es que vuelvan, también que vuelvan, ¿no? Pero sobre todo que se queden en el medio rural. Por eso decía que nuestro objetivo, más que de crear empleo, es mantener ese empleo o mantener esa actividad en el medio rural, ¿no? Y luego tenemos con toda la cuestión de innovación y nuevas tecnologías y el Big Data y tal, unas grandes oportunidades y sobre todo para los jóvenes porque tienen ya más facilidad de acceso a esa información, a esa formación, de participar tanto como los propios agricultores, como ser propios agricultores y ganaderos con sus tecnologías, como también de técnicos que puedan, de alguna manera, asesorar a esos agricultores en esos servicios de asesoramiento que se está empezando ahora, pero que se debe impulsar mucho más. Unos servicios de asesoramiento de técnicos, como nosotros tenemos técnicos en nuestras oficinas a nivel regional, provincial y comarcal, que puedan ofrecer y asesorar a estos agricultores y ganaderos en multitud de aspectos. Con lo cual, creemos que hay un campo bastante amplio y lo que es necesario es apoyar a esos jóvenes. De hecho, nosotros estamos ahora en un grupo operativo creando una estructura para facilitar esa información a estos jóvenes para que no solamente sirva de alguna manera para hacer una actividad en sí, sino tener también una relación entre todos y una comunicación. Y creemos que ahora hay un campo bastante importante para meterse con estas tecnologías y apoyar desde el punto de vista de esa tecnificación, que si la hace alguien, son fundamentalmente a través de los jóvenes. Y tener un ejemplo como esas cuestiones que hablábamos tú y el otro día, de explotaciones en Centro Europa que han llegado a un nivel de tecnificación muy importante. No solamente de tecnificación, sino también conocimiento de mercados y saber actuar. Muy bien, muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros esta tarde. Sé que tienes otro compromiso a las 5:30 y no deseo robarte más tiempo. Ha sido un placer contar con tu presencia y seguramente que lo haremos más en el futuro porque este será un tema que seguramente pongamos encima de la mesa con otras variables y otras perspectivas, pero es un tema que no deja de ser apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a darle la palabra a nuestro compañero Carmelo Ruiz de la Hermosa, que ha venido desempeñando diferentes responsabilidades en la Unión Comarcal Norte de UGT en la Comunidad de Madrid. Ha pasado de formar parte de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid a ser el secretario de Política Sindical y secretario de Administración, así como secretario general de UGT Madrid. Ahora mismo es el secretario de Política Industrial en la Federación de Industria, Construcción y Agro, la FICA de UGT, a través de la que ha venido trabajando en temas como la declaración por la industria, el pacto por la industria, la reindustrialización a través del marco estratégico de España industrial, el observatorio de la bioeconomía, y a nivel europeo también ha tenido una intensa actividad en diferentes proyectos a nivel europeo e internacional sobre digitalización y el fortalecimiento de los sindicatos a través de nuevas herramientas digitales. Buenas tardes, Carmelo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta sesión que hacemos de la Unión de Técnicos Iguales. Es un placer contar contigo. Cuando quieras. Buenas tardes, Paula. Un placer es mío estar con vosotros y agradecerte a ti, por supuesto, la invitación que nos has hecho a través de mi persona a la Federación de FICA, la Federación de FICA. Pues sí, mira, nosotros estamos trabajando, estamos empeñados en sacar un pacto de Estado por la industria. Desde la Federación de UGT FICA estamos convencidos y hemos visto la trayectoria que ha habido a través de estas dos últimas crisis, ¿verdad? Porque hemos tenido una primera crisis por allá por el 2008, una crisis que fue en principio financiera, después terminó siendo una crisis económica y al final fue una crisis institucional y hasta incluso una crisis política que nos llevó a ciertos aspectos en la relación entre los ciudadanos y los diferentes gobiernos, pues es una relación bastante extraña. Y luego nos ha venido esta segunda crisis, que, bueno, una crisis, como todos sabemos, una crisis sanitaria también, que se ha convertido en una crisis económica. Hemos visto claramente que aquellos países que más reindustrializados estaban han sido los países que dentro de estas dos crisis mejor soportaron la crisis a lo largo de la misma. Lo hemos estado viendo y ahora mismo lo estamos viendo en la crisis actual.
y además con mayor facilidad y más rapidez salieron de la propia crisis. Hemos visto ahora mismo la crisis que tenemos, que en la caída de los productos interiores brutos de los diferentes gobiernos, España va a ser el país que más caída pronostican, y así va a ser, que más caída de su propio Producto Interior Bruto va a tener que el resto de los países. Y eso es porque si basamos, que no digo yo que no haya que basarlo, pero si basamos la mayor fuerza económica de nuestro país en lo que pueda ser el turismo y los servicios, cuando hay unas crisis de este tipo, pues lógicamente lo primero que se resiente son este tipo de servicios. Por lo tanto, desde UGT-FICA, sabiendo que tenemos que mantener una actividad muy importante en el tema de servicios y turismo, sí que estamos apostando por un pacto de Estado por la industria. Hemos estado trabajando a lo largo de todo el año 2019 con el Consejo Económico y Social de España, haciendo un documento que hemos terminado, pues ahora en estos últimos días, porque el documento lo terminamos en diciembre del 2019, pero claro, entre que se estaba preparando y se estaba emitiendo y demás, pues nos vino esta crisis en el mes de marzo y veíamos que ese documento estaba incompleto y que había que por lo menos hacerle una adenda que hablara también de esta crisis. Este documento salió por unanimidad de los representantes en el Consejo Económico y Social, sindicatos, empresarios, economía familiar, empresas familiares, y salió por unanimidad. Es un documento que llamábamos un informe sobre la industria en España, propuestas para su desarrollo. Y ahí hacíamos y hacemos una serie de propuestas para el desarrollo de la industria en España, donde se la queríamos trasladar al gobierno actual. Empezamos ya la labor con el gobierno anterior, el gobierno de Mariano Rajoy, y al gobierno se lo queríamos trasladar al gobierno actual para llegar o tratar de llegar al acuerdo de un pacto de Estado con él. Sabemos que a partir de aquellas palabras que empezamos con el pacto de Estado ya todo se vincula a pactos de Estado, ¿no? Y no necesariamente todo tiene que ser un pacto de Estado, pero sí un pacto de Estado por la industria. Un pacto de Estado por la industria que nos permita una reindustrialización de España y que nos permita hacer una industria más sostenible y una industria más duradera. Hacemos propuestas en materia de digitalización, incremento de la digitalización, sobre todo en las pequeñas empresas y las medianas empresas, porque están en una situación en España, si vemos que la mayoría de nuestras empresas, algunas sin trabajadores, hay más de 1.500.000 empresas sin trabajadores, de empresas de 1 a 6 trabajadores pocos, de 6 trabajadores a 10, etcétera, etcétera. Si vemos que nuestra mayor producción está ahí y que tenemos un déficit importante de digitalización en estas empresas, hacemos propuestas dentro, como digo, de este documento para tratar de digitalizar las empresas y para tratar de que las empresas tengan una viabilidad mayor. Creemos que tiene que haber un incremento sustancial en el peso de la industria en el Producto Interior Bruto. Ahora mismo estamos en torno al 14% y acordaros que ya hizo bastante tiempo donde dijimos que aquella famosa frase que sacamos del 2020, que en el año 2020 el peso de la industria en el Producto Interior Bruto tenía que ser del 20%, pues estamos en el 14%. No solamente no hemos cumplido con eso, sino que además estamos por debajo de lo que creemos que debería de ser óptimo para esta cuestión. Apostamos dentro de ese documento por una rehabilitación de viviendas en España. Sabemos que la rehabilitación de viviendas en España generaría dos cosas. Primero, que no son construcciones que luego después necesiten de un mantenimiento muy grande, sino que serían construcciones que generarían un empleo muy importante y que sería de inmediatez, y serían construcciones que de alguna de las formas que rehabilitáramos tendrían un menor consumo de energía, sería una energía más limpia y por lo tanto se estaría generando una doble acción, la acción de la rehabilitación junto con la creación de empleo y la acción de la reducción de energía. Apostamos por una energía renovable en ese documento, una energía que vaya basada sobre todo en las
renovables. En España posiblemente seamos el país con mayores posibilidades, energía solar, hidráulica, eólica, y que deberíamos de explotar y deberíamos de trasladar esos beneficios que tiene la generación de esa energía a las propias empresas. En el año 2019 los empresarios españoles han pagado el 22% más para la energía en España que en Francia y el 16% más cara la energía en España que en Alemania. ¿Qué digo con esto? Que queremos hacer una mayor productividad dentro de las propias empresas que nos permitan tener empresas sostenibles, empresas viables y empresas que a lo largo del tiempo puedan subsistir y sobrevivir y sobre todo competir con nuestro entorno, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido, países nórdicos, en una actividad de los propios empresarios que tuvieran la posibilidad de competir con unas mejores herramientas. En ese mismo documento también hablamos de la necesidad del cambio del conocimiento entre las universidades y los agentes sociales. Podemos hablar mucho de formación, pero si no hablamos de una formación que esté consolidada y que vaya dirigida a la generación y a la creación de poder acceder a un puesto de trabajo, estaremos hablando de formación que no nos sirve. Es decir, políticas activas de empleo siempre hemos hecho, porque este país ha sido uno de los países que más ha invertido, pues sobre todo en tema de cursos. Pero claro, esos cursos estaban organizados y vistos de manera tal que podría terminar en la creación o en el acceso a un puesto de trabajo. Pues no. Hemos visto que no ha sido suficiente. Hemos visto que hemos podido dar, pues yo qué sé, se me ocurre no sé cuántos cursos de inglés. Y al final, si hemos metido 30 compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras en un curso de inglés, cuando ha terminado ese curso hemos tenido 30 parados, los mismos que habíamos metido, pero que conocían un poquito de inglés. Es decir, de poco servía para qué iba dirigido esa política activa de empleo. Por lo tanto, creemos en ese documento y lo desarrollamos de que el intercambio del conocimiento, el saber por parte de las universidades, de la formación reglada, que el saber cuáles pueden ser las posibles necesidades de trabajadores, de los empresarios en un momento determinado a corto, medio y largo plazo, permitiría formar trabajadores para ocupar esos puestos de trabajo que en un momento determinado se podrían crear. Tenemos en ese documento también la necesidad perentoria de cambiar la ley de industria. Tenemos una ley de industria de 1992, es decir, una ley de industria que ya no tiene ningún valor, no cubre las necesidades de lo que puede ser la industria a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional. Tenemos la necesidad en ese documento también lo planteamos, de que haya las posibilidades de expansión, de reindustrialización en aquello que se nos ha dado a llamar la España vaciada. Hacemos propuestas para aquellos sitios y aquellos territorios donde se ha perdido industria, de tratar de reindustrializar. Queremos que tenemos comarcas enteras donde la descarbonización va a dejar un desierto y donde hacemos propuestas para que de alguna forma se generen nuevos yacimientos de empleo y que permitan de alguna manera que los ciudadanos de esos pueblos y de esas comarcas se queden en ellos. Hacemos propuestas de fiscalidad diferente. Sabemos que esto va a terminar generando, pues, puede ser la robótica, la digitalización unida a la robótica, pues es verdad que va a generar empleos de calidad, pero no es menos cierto que también va a tener una destrucción de empleo. Y por lo tanto va a haber una productividad mayor con una necesidad menor de trabajadores y de trabajadoras. Y sabemos que tenemos que tener una fiscalidad acorde con la productividad que se genere a través de la digitalización y de la robótica. Hacemos un llamamiento al gobierno para que se tome en serio el tema de la industria en este país. Es decir, si de verdad lo que dice
lo que decía el gobierno anterior, el gobierno de Mariano Rajoy, con lo que dicen ahora los gobiernos de Pedro Sánchez, si de verdad están convencidos de que este país, para hacer un cambio de modelo económico, tiene que pasar por la industria, tiene que creerse la industria. Y tengo la sensación de que no se cree en la industria. ¿Por qué lo digo? Primero, porque no es posible que haya un ministerio de industria donde no tenga un secretario de Estado, que es donde, por decirlo coloquialmente, se cuecen las políticas que al final se hacen en los diferentes ministerios. Segundo, porque no es posible que el Ministerio de Industria esté dividido en 4 ministerios al menos. Es decir, no es posible que en la industria no esté energía. Tenemos el Ministerio incluso de Transporte. Hablamos en ese documento también de cómo trasladar la productividad de las empresas a través mismamente de carreteras, pues cómo podríamos subir la tara de los camiones para que en un viaje mismo se pudiera trasladar mucha de la productividad de las empresas allí a donde tuvieran el destino final. En otros países, en otros sitios, hay una tara mayor que en el propio España y por lo tanto los costes de distribución se podrían abaratar y sería una fórmula de competitividad también entre los diferentes países con los que estamos trabajando. Por no aburrir y por concluir, estamos en un momento en el que se ha demostrado lo que hay, no hemos sido capaces de tener en este país ni tan siquiera mascarillas en el momento en que vive esta crisis sanitaria y creemos que la industria hay que prepararla para que pueda cubrir de las necesidades de posibles crisis de otros sectores, para que pueda cubrir aquellas necesidades y tenerla preparada en la dirección de salida, que no dependamos tanto de otros países y que sí dependamos de una industria nuestra, de industria propia en España. Sabemos que se puede hacer. Sabemos que se puede hacer. Nos gustaría que tuvieran una reflexión importante sobre aquello que dice este documento. Estamos teniendo reuniones, no obstante, sobre aquello que dice este documento y que hay que hacer una inversión ya. Tenemos la posibilidad ahora, con este movimiento que se ha generado y parece ser que está empezando a emanar otra vez la Europa solidaria, la Europa de los pueblos. Estamos viendo que España va a llegar a una inversión importante económica de 140.000 millones de euros y que se tienen que aprovechar para generar una industria en España, una parte importante para generar una industria en España que pueda competir con el resto de las industrias de nuestro entorno y que sea de verdad una industria generadora de empleo estable y con derechos. Hemos visto cómo los trabajadores y las trabajadoras de la industria han sido también los que menos han sufrido la crisis en España referente a otros trabajadores de otros sectores. La industria tiene empleos estables, tiene empleos de calidad y tiene empleos bien remunerados, entre comillas, frente a otros sectores. Hemos visto que esa parte se ha mantenido más. Y si no, veamos nuevamente lo que puede ser la automoción con todo lo que se le ha caído encima. Se ha mantenido más. Y hemos visto que la vía de salida de ciertas crisis y la vía de generación de empleo estable, de calidad y un empleo limpio tiene que ser a través de la industria, con independencia de los otros sectores que también componen el conjunto del Producto Interior Bruto, pues también lo tendrán. Pero sin industria vamos mal en cualquier momento en que tengamos cualquier crisis que atajar. En principio, si te parece, pues nada más. No te oímos. Perdón, que me silencio el micro para no molestaros y luego se me olvida. Muchísimas gracias, Carmelo, por esta visión tan global y por darnos unas pautas y unas claves tan estratégicas del modelo industrial español y cómo tiene que apuntar al futuro. Algunas de las ideas que has apuntado en relación sobre todo la transferencia y la vinculación que tiene que haber entre el desarrollo formativo en universidades y la industria, ¿no? Esa conversión o transmisión de conocimiento y necesidades, ¿no? Para que vayan de la mano y las universidades
puedan satisfacer las necesidades que tienen, las necesidades educativas y de formación que tienen las industrias para que luego en las universidades pueda ser transferido a la industria y se haga de manera eficaz. Esa idea no solamente propia, sino que pienso que es una idea puesto que ya sabes que nosotros en la Unión de Técnicos y Cuadros siempre apostamos y defendemos a los profesionales, que es el personal cualificado, ¿no? Y que cada vez irá aumentando conforme pasen los años. Efectivamente, la transición debe ser una transición en la que no se deje a nadie atrás, ¿no? Puesto que la clase trabajadora somos los que tenemos que situarnos en primera línea al frente de estos cambios, y los sindicatos nos estamos enfrentando al desafío de conseguir formar parte del diálogo que conduzca que se desarrollen las inversiones necesarias para adaptar a los sectores que se vean más afectados por la transición, garantizando siempre que todos los trabajadores tengan un puesto de trabajo y sobre todo trabajo decente, ¿no? Y en ese sentido, pues, me gusta mucho la visión que has dado tan genérica, tan global y que demuestra un conocimiento tan preciso como es el de una persona que está muy implicada en el desarrollo de un plan de industria para el futuro, y ojalá que ese sea el cambio. Vamos a dar la palabra por último lugar, pero no el último, a Javier Lorenz Zaragozano, que es doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad de Zaragoza, es máster en Medio Ambiente, licenciado en Ambientales e Ingeniería Agrícola, ha sido profesor titular de la Escuela Universitaria de la Almunia y es funcionario de Gobierno de Aragón en el Departamento de Agricultura. Actualmente es el presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Un placer tenerte con nosotros, Javier. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, cuando quieras. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Voy a intentar no repetirme en algunas cosas de las que ha dicho José Manuel. Y sí que empezaría por transmitir, desde mi punto de vista, un mensaje optimista, ¿no? Como el mensaje que suele transmitir Steven Pinker en La defensa de la ilustración, que es un libro que a mí me maravilló porque muchas veces vemos las cosas demasiado oscuras y a través de ese libro pues podemos ver las cosas o el estado de la humanidad mucho mejor de lo que estaba hace 2 siglos. Evidentemente, tenemos una serie de problemas que subsanar con el paso del tiempo. Y ciñéndonos a lo que se trata en esta charla, que es del empleo verde, o yo también diría, como José Manuel, hablaría más de empleo sostenible, por la variable también económica y social que esto tiene. Y también integraría en su conjunto, dentro de lo que es el ámbito agrario, pues todo el sistema agroalimentario, porque por un lado está la industria, tenemos una industria agroalimentaria potente, evidentemente tiene problemas, en algunos casos pues esos problemas son de dimensión, pero con relación a otras industrias agroalimentarias de otros países, en algunos casos nosotros como país tenemos una ventaja y es que disponemos en muchas ocasiones de una materia prima excelente y a partir de materia prima excelente se pueden conseguir productos excelentes. Es aquello que decimos siempre, que con buenas uvas se puede hacer buen vino, con malas uvas es complicado, ¿no? Pero sí que tenemos unas materias primas excelentes y esto da pie a que podamos tener una industria agroalimentaria que en el conjunto del sistema supera el 10% del PIB, pero que además el conjunto del sistema agroalimentario pues tiene una balanza comercial positiva y por tanto somos productores competitivos de nuestros productos agroalimentarios en términos generales con relación al resto del mundo. Sí que es cierto que hay determinados productos agrícolas como los cereales, pues bueno, que tienen que competir con otros mercados que son más productivos que los nuestros, ¿no? La industria agroalimentaria, que en estos momentos evidentemente también está creando empleo verde, pues tiene aproximadamente el 21,5% de todo el sector industrial de España, unas 31.000 empresas. Quizá algo que define a nuestras industrias agroalimentarias es la dimensión, no son demasiado grandes y para competir en este mundo global pues hay que tener una cierta dimensión y supongo que en ese plan que nos hablaba Carmelo hace un momento del plan industrial, pues el tema de la dimensión de las industrias estará ahí porque desde mi punto de vista es importante, sobre todo ahora mismo que pretendemos
exportamos y que pretendemos seguir exportando a otros países, y para eso hace falta una cierta dimensión. Y bueno, este sector de la industria agroalimentaria además crea 500.000 empleos en nuestro país. Evidentemente, tenemos por delante en el sector de la industria agroalimentaria y en el sector agrícola y en el sector ganadero un enorme reto, y ese enorme reto pasa por la investigación, el desarrollo y la innovación. Los mercados son muy cambiantes, las demandas de la sociedad también son muy cambiantes. Además, nos estamos dando cuenta que vamos a velocidad de vértigos, que lo que ayer o anteayer era algo novedoso ya ha pasado a la historia 3 días después, y esto requiere pues mucha innovación. En el sector agrario también se está innovando. A veces se ha pensado, lo comentabais antes, ¿no?, de que la gente joven, la formada, no se quedaba en el sector agrario, y tampoco es cierto, porque un buen porcentaje de las personas que se quedan, de los jóvenes que se quedan ahora en el sector agroganadero, pues muchos de ellos tienen formación a nivel de ingenierías, y por tanto conocen la técnica pues lo suficientemente bien como para abordarla. Tenemos el reto de la digitalización y de la tecnología. En agricultura, en ganadería y también en la industria agroalimentaria se avanza continuamente en los retos tecnológicos, y evidentemente la digitalización va a ser un reto para todo el país, a todos los niveles, ¿no? Porque además también tenemos que pensar que si nos ceñimos a lo que es empleo verde, no solo se crea empleo verde en el medio rural, también en las ciudades se crea empleo verde, ¿no? Estamos viendo cómo en las naves de muchas industrias, incluso en determinados edificios, se colocan placas solares, que eso al fin y a la postre también es empleo verde. Por lo tanto, la tecnología y la digitalización es un reto al que nos tenemos que sumar todos. Como decíais antes, pues es evidente que hay zonas en nuestro país donde esta digitalización, sobre todo la parte relacionada con Internet y el Internet de las cosas, pues no llega o tardará en llegar. Y bien hablabais antes, y a mí es un tema que siempre me ha preocupado y que yo creo que se habla mucho, pero al final no somos capaces de encontrar soluciones, o por lo menos de soluciones adecuadas. Últimamente hablamos mucho de la España vacía, de toda esa zona central del país que, quitando la Comunidad de Madrid, pues todo lo que es alrededor prácticamente se ha ido vaciando poco a poco, porque bueno, después de la revolución industrial, pues muchas personas que trabajaban en el campo, en la ganadería, pues se fueron a las ciudades o a aquellos lugares donde se estaba desarrollando la industria, pues porque les prometían una vida mejor, ¿no? Y yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo de planificación. Tenemos el Ministerio de Transición Ecológica y para la Despoblación, pero yo creo que al final esto tiene que ser un trabajo integral de todos, porque nos tendremos que plantear qué pueblos o qué zonas queremos desarrollar, sabiendo que habrá otros que desaparecerán, porque van a tener que desaparecer, que nos guste o no. Ya sé que la cuestión romántica trataría de que todos sobrevivieran, ¿no? Pero la experiencia nos ha demostrado y la historia nos ha demostrado que ha habido muchos ya que han desaparecido, y lo que tenemos que intentar es crear unos pueblos o desarrollar unos pueblos o favorecer unos pueblos donde los jóvenes, sobre todo, pues puedan tener una vida con una serie de servicios que en muchos casos no se encuentran. Y si a los jóvenes no les damos esos servicios, será difícil que se trasladen desde la ciudad a los pueblos. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que trabajar de una manera lógica con el policentrismo como hay en otros países de Europa y desarrollarlo en nuestro país, que no está muy desarrollado, y a lo mejor será ese el punto de partida para avanzar. Al menos eso espero, ¿no? Con relación a esa parte de empleo verde, ya ciñéndome pues a lo que es la parte más agrícola o ganadera, es evidente que la agricultura y la ganadería de hoy, ya nos lo contaba antes también José Manuel, pues requiere de una mayor tecnificación, y ahí los ingenieros, sobre todo, pues evidentemente los del ámbito agrario, los ingenieros forestales en el ámbito forestal, pues tenemos mucho que desarrollar, sobre todo, y mucho que hacer en el asesoramiento y en el ir de la mano de los agricultores y ganaderos, pues para transmitirles, para hacer de correa de transmisión de todo ese conocimiento que se está generando en muchos ámbitos dentro de lo que es la investigación en nuestro país. Tenemos grandes centros de investigación de agricultura y ganadería en nuestro país, y muchas veces lo que nos ha sucedido es que no se ha transferido adecuadamente ese conocimiento a agricultores y ganaderos. Afortunadamente esto, pues con fondos operativos y otras actividades está cambiando,
y eso hace que esa correa de transmisión sea más fácil y que en el futuro pues, probablemente se acabará desarrollando todavía menos, ¿no? Los agricultores tienen grandes retos, decíamos antes la digitalización, hablamos del Green Deal que nos está imponiendo Europa, también de esa agricultura más verde en su conjunto que se nos está planteando desde la Unión Europea, y para todo eso hace falta un conocimiento técnico cada vez más arduo, más sofisticado, y tener unas bases de conocimiento importantes e interesantes. Por eso digo que los ingenieros tenemos ahí un gran papel en todas estas tareas de asesoramiento, y además tenemos la obligación de formarnos en todos estos aspectos medioambientales que sin duda ya forman una parte muy activa y muy importante de lo que es la agricultura y la ganadería de estos momentos, pero que, como estamos viendo, cada vez van a tener más significado. Y para eso, como decía también Carmelo, el papel de la universidad es importante. La universidad se tiene que adaptar a los retos, y también el papel de esa formación, como decía él, que se ha dado a veces en los planes de empleo, en los que se ha dado una formación que luego no ha servido para que las personas que lo hayan hecho pues hayan tenido más facilidades para encontrar trabajo. Desde las ingenierías y desde los consejos y colegios, pues evidentemente trabajamos por la formación continua, porque en este mundo tan sumamente tecnológico y que va tan deprisa, todos necesitamos reciclarnos y necesitamos formarnos en todos aquellos aspectos que surgen cada día, ¿no? Hace 20 años no eran unos pocos los que llevaban un móvil en el bolsillo, ahora todos llevamos un móvil en el bolsillo, y como eso, pues otros muchos aspectos tecnológicos que nos aparecen, ¿no? Por dar algún detalle, dentro de la repercusión que tiene el empleo en nuestro sector, en el sector de las ingenierías agrícolas, y a partir de los datos que nosotros barajamos, porque hacemos un seguimiento de todas las ofertas de empleo que se vienen haciendo, es algo que empezamos a hacer 3 años y ahora hemos creado una plataforma de empleo para relacionar a las empresas con los ingenieros, pues lo que hemos observado es que prácticamente todas las ofertas que salen o que hay tienen un elemento medioambiental o verde, entre comillas, muy importante. Y lo tienen muy importante porque, aunque hablemos de que prácticamente 1/3 de los empleos que se ofrecen son de técnico comercial, delegado comercial, etcétera, para ejercer de técnico comercial en estos momentos tienes que tener una sólida base de conocimientos técnicos, y sobre todo una base muy sólida de conocimientos técnicos en 2 aspectos donde la Unión Europea va a hacer especial hincapié, que es en todo lo que tiene relación con los tratamientos para la protección de los cultivos y con la fertilización. Y evidentemente en esto tenemos la obligación y la necesidad de tener unos conocimientos importantes, y para ejercer ese trabajo que supone 1/3 de las ofertas que hay ahora mismo, si no tienes una base sólida, puedes ser el mejor vendedor del mundo, pero si no tienes esa solidez técnica va a ser difícil avanzar. Hay otro aspecto que se lleva pues prácticamente otro 1/3 de la tarta del empleo en nuestro sector de la ingeniería agrícola, que es lo que está relacionado con el asesoramiento y gestión de las empresas agrarias. Ahora mismo, para gestionar las empresas agrarias, o como decía antes, para asesorar a las empresas agrarias, necesariamente el ingeniero tiene que tener unos conocimientos tanto de la parte agronómica como de la parte medioambiental, porque es que van unidas de la mano. Lo que nos está demandando la sociedad a todos es una protección del medio ambiente, que seamos capaces de producir más con menos y además preservando el medio ambiente. Y para eso hacen falta conocimientos técnicos importantes, ¿no? Y los otros apartados, por ejemplo, el apartado de calidad, que está entre el 10 y el 15%, pues evidentemente en la industria agroalimentaria o también en campo, todo lo que tiene que ver con la calidad, pues también tiene aspectos desde el punto de vista medioambiental muy importantes y muy significativos, y que también hay que tener unos conocimientos de esto. O los ingenieros que se dedican a la realización de proyectos, todos sabemos que ahora mismo la realización de cualquier proyecto en la mayoría de los casos tiene unos condicionantes medioambientales importantísimos y que se tienen que contemplar dentro del proyecto. Es decir, el ingeniero que se dedica a proyectar, aparte de tener unos conocimientos normativos importantes, tiene que tener conocimientos de la técnica y evidentemente también conocimientos medioambientales. En definitiva, y por no alargarme mucho más, es evidente que la parte medioambiental en todo el empleo que está generando en estos momentos y en lo que se va a generar a futuro
va a ser muy importante. Que la formación continua que demos las universidades, que demos las instituciones como los consejos o los colegios, también va a ser muy importante, y que la parte medioambiental evidentemente va a estar ahí. Y hay otra cuestión, y con esto ya termino, que es muy importante en estos momentos en la sociedad. Lo verde importa. Solo tenemos que ver la publicidad de muchísimas cosas que nos aparecen ahora en los medios, donde se hace especial hincapié en la parte medioambiental o de respeto al medio ambiente que esos productos tienen. Lo verde importa y además vende. Y por tanto, partiendo de esa premisa, pues lo que tenemos que intentar es potenciar el trabajo, también que las remuneraciones sean justas, igual que se hablaba antes de que los productos para los agricultores pues tengan una remuneración justa. Después de la crisis del 2008 hemos visto como en muchos casos en prácticamente todas las profesiones también esto se ha devaluado, y también por ahí pues evidentemente esperamos que en el futuro haya una mejora. Pero en definitiva quiero volver a transmitir ese mensaje optimista que decía antes de Pinker, de realmente hoy vivimos mejor que hace 2 siglos y probablemente dentro de un siglo vivirán mejor de lo que vivimos ahora. Y espero que sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu enorme contribución. A mí me generan dudas e inquietudes muchas en relación con la agricultura, porque me suscita inquietud en relación con el futuro, porque creo en la agricultura, creo en los profesionales que tenemos, los y las profesionales que tenemos en nuestro país, que se pueden dedicar a la agricultura, además con unas garantías de éxito muy grandes por varias razones. Tenemos muy buena materia prima, quizás una de las mejores materias primas, no solamente en Europa, sino a nivel mundial, porque los mercados internacionales reconocen que la calidad del producto y la materia prima de nuestro país es de primerísimo orden. Es más, y tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, hay algunos países que se dedican a comprarnos la materia prima y luego a reetiquetar y decir que la materia prima se produce en sus propios países, ¿no? Eso nos tiene que dar una idea de que si se apropian de algo que les es ajeno y falsean eso, ya están considerando que la materia prima que están vendiendo es de suficiente calidad como para arriesgarse a hacer todos estos trámites, ¿no? Pero a mí siempre me cabe la duda. Además, tenemos una cosa que yo siempre digo, tenemos el sol, que es una fuente de energía con la que se pelean en toda Europa. Somos capaces, y la materia prima que tenemos en buena medida se debe a esa fuente de energía gratuita que tenemos la suerte de tener en nuestro país. Además, tenemos un país en el que de norte a sur las temperaturas nos dan para cultivar prácticamente todo tipo de producto en las diferentes estaciones del año y el producto local de temporada y de primera calidad. Tenemos los profesionales, tenemos la materia prima, tenemos una energía que no depende de una inversión exterior que en ese momento quiera invertir en un producto determinado. Eso ya lo tenemos nosotros. ¿Qué falla para que nosotros no podamos ser los que no dejamos que otros reetiqueten, otros sean los que se apropian de nuestro producto para ser los primeros? Y hay otra cosa de la que hablaba Carmelo y retomo aquí también, y es, ¿se encuentra el sistema educativo lo suficientemente adaptado como para tecnificar la agricultura? ¿Se encuentra adaptado? ¿Y cuál es el coste de tecnificar la agricultura, no solamente a nivel formativo, sino a nivel económico? Porque entiendo que la inversión de una pequeña familia o una economía agrícola familiar que se dedique a tecnificar y a ponerse al día con la digitalización, con la innovación. Además, Carmelo también decía una cosa muy interesante en relación con la industria. Todos aquellos países que tienen una industria fuerte, y tú apuntabas a la I+D+I, los países que apuestan por la industria y por la I+D+I y de manera sólida son aquellos que se recuperan más fácilmente cuando hay ciclos económicos depresivos. Y en este sentido, os pregunto a los dos, ¿tenemos unos gobiernos, tenemos unas políticas lo suficientemente como para apostar por precisamente por una industria fuerte que nos saque de un ciclo económico depresivo como el que acabamos de pasar?
emergencia sanitaria provocada de la COVID, ¿cuál es el coste de apostar fuerte por la industria, de apostar por una tecnificación de la agricultura, de apostar por profesionales que se dediquen, no tengan que emigrar, que se queden aquí y que repercutan todo lo que han estudiado y todo lo que se ha invertido en ellos en nuestro propio país? Porque pienso que somos un país no solamente de buena materia prima, sino de un excelente capital humano que también se disputan en el extranjero. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal para no saber aprovecharnos de esas dos cosas, ¿no? De nuestro capital humano, en primer lugar, para que se queden en nuestras industrias, para invertir en una industria fuerte, Carmelo, y para que se queden en nuestras explotaciones agrícolas? Os doy la palabra a los dos que quieren intervenir y yo cierro mi micrófono. No sé si yo mismo... Sí, sí. Se escucha bien. Yo coincidir totalmente en la intervención que ha hecho Javier con el tema de que no tenemos por qué ir mal. Es decir, esta es, desde el optimismo, esta es la cuarta revolución industrial. Es decir, hubo una primera revolución industrial, la revolución industrial de los telares, donde hubo unos movimientos, sobre todo por la zona de Cataluña, por aquello de que los telares venían a quitar el empleo, que fueron brutales. La revolución industrial del vapor, las máquinas, etcétera. Y cada revolución industrial lo que ha hecho ha sido generar más empleo. Es decir, tenemos más empleos ahora que teníamos con la tercera revolución industrial, con la segunda y con la primera. Por lo tanto, esto no tiene que venir a pensar de que tiene que deteriorar o de que tiene a traer menos empleos. Hablamos del sistema educativo. El sistema educativo es que tenemos que poner la pica donde empezamos. Es decir, desde el segundo nivel de la reglada debe de haber ya algunas asignaturas que hablen de industria. A mí me parece que sí. En la universidad tiene que haber asignaturas de industria. A mí me parece que sí. El conocimiento de la universidad para sacar a trabajar a estudiantes formados tiene que ser muy, muy exhaustivo a través de los agentes sociales. A mí me parece que sí. No nos olvidemos de dos cosas. Primero, que una profesión que sale de la formación profesional llega antes al empleo que una titulación académica. Segundo, según los niveles ahora mismo, hasta incluso está más y mejor pagado una profesión, una persona que ha terminado su profesión, la formación profesional, hasta incluso académica. Nos preguntabas, ¿están preparadas? Yo creo que están preparadas. Tendrán algunas vías que habrá que mejorar y tendrán que algunas vías de participación, que ahí vería mi intervención del intercambio del conocimiento. Contra más conocimiento tengan las universidades, mejor formadas. Y contra más conocimiento tengan los propios empresarios de las necesidades que van a tener a corto y medio plazo y largo plazo de empleo, mejor iremos funcionando. La tecnificación de la agricultura. A mí me parece que la agricultura en España está en un tipo de tecnificación bastante importante. Es verdad también lo que decía Javier, que la dimensión de la empresa, la dimensión del desarrollo de las propias empresas pequeñas que tenemos y tal, dificultan más. Y con el tema que también preguntabas, por dejar también tiempo a Javier, con el tema que decías, también hemos hablado algo de eso a lo largo de la intervención. Es decir, tenemos que saber si vamos a apostar por esto económicamente. Y hablaba de los 140.000 millones, entre otros, que van a venir de Europa, que tendremos que gestionarlos bien. Si hacemos un reparto de ese dinero sin pensar en el mañana, pues haremos un reparto a través de las comunidades autónomas, cada una hará lo que quiera, pensará lo que quiera, hará como le parezca bien, y terminaremos en cero. Espero que Europa, desde luego, no va a permitir eso. Y luego hablaba también de la investigación, el desarrollo y la innovación. En España, de investigación y desarrollo, bueno, sabemos lo que invertimos en investigación y desarrollo, estamos en el 1,4%, la media europea andará en torno
al 2,3 y aquellos países más desarrollados, desarrollo sobre el 3. Pero en España tenemos unos investigadores importantísimos. Se forma una gente muy cualificada. Quizás España, donde falle más, era en la TUCEDI. La investigación y el desarrollo cuesta dinero. Eso cuesta mucho dinero. Formar investigadores y desarrollar y demás cuesta mucho dinero. ¿Dónde recuperamos una parte importante? ¿Dónde retorna a la sociedad esa inversión que ha hecho? En la innovación. Y quizás España sea uno de los países que tenga un déficit muy importante en materia de innovación. En España se empiezan a desarrollar cosas que cuando están a punto, pues estamos viendo en el pasado los investigadores, porque se tienen que marchar a otros países, terminan sus proyectos en otros países, algunos los tienen que cerrar proyectos muy importantes por falta de recursos económicos, y ahí hay que hacer una apuesta muy importante también en materia de innovación, que es al final de cuentas lo que reinvierte lo invertido de la sociedad en generar conocimiento. Yo, por añadir alguna cosa, bueno, preguntabas antes que por qué, pues, a pesar de tener una materia prima excelente y de que, pues, en algunos casos algún país vecino con un producto materia prima excelente que tenemos nosotros muy publicitado estos días por un gran actor, pues ellos se lo llevaban, lo envasaban y luego lo comercializaban en Estados Unidos, ¿no? También es cierto que después de la crisis del 2008, en nuestro país se produjo un cambio muy importante en lo que es el sector de la industria agroalimentaria en su conjunto, porque pasamos de tener unas exportaciones relativamente pequeñas en porcentaje a que todo el mundo, a raíz de esa crisis, pues todo el mundo empezase a buscar en los mercados exteriores su camino. Y esto sí que ayudó pues, a que empresas que prácticamente en el sector nuestro no exportaban nada o exportaban muy poquito, comenzasen a abrir puertas y abrir puertas en países, pues algunos de ellos tan distantes como Asia, ¿no? Las cerezas del Valle del Jalón o del Valle del Jerte hace 10, 15 años no llegaban a los países asiáticos. En estos momentos ellos están comiendo cerezas nuestras, digo cerezas como otros muchos productos, ¿no? En este sentido sí que ha habido un cambio importante en nuestro país de una visión más hacia el exterior. Quizá nos estábamos mirando mucho hacia adentro, pero a raíz de la crisis del 2008 yo creo que hizo que la mayoría de las empresas con cierta dimensión en nuestro país de este sector empezasen a mirar hacia el exterior, y eso es lo que ha propiciado, entre otras cosas, porque tengamos una balanza comercial positiva. Somos país líder en la exportación de productos frescos, y eso es por lo que decíamos antes de esa calidad. Sí que tenemos materia gris en nuestro país, y de hecho, pues como bien sabemos, pues muchos de ellos, por desgracia, porque no tienen o no han tenido posibilidades aquí, hemos formado excelentes profesionales que luego se han ido a trabajar fuera de nuestro país porque, sobre todo también a raíz de la crisis del 2008, no encontraban aquí trabajo. Y en el ámbito de las ingenierías, pues en algunas de ellas, muchos compañeros, por ejemplo, en obra civil, pues han estado trabajando por el resto del mundo, porque tenemos grandes empresas constructoras que han ido a desarrollar. Cuando no ha habido trabajo aquí, pues se han ido fuera y han desarrollado su trabajo. Y además, pues en términos generales, las ingenierías españolas tienen muy buena prensa y son admiradas por otros países, ¿no? En definitiva, que también todo lo que planteaba antes de ese proceso de industrialización, primero tiene que haber una apuesta decidida del país por la industrialización. Durante un tiempo vivimos una parte diría yo, de desindustrialización, casi no me sale, y después hemos apostado por otras cosas en nuestro país. Evidentemente, como decía Carmelo, la crisis del 2008 y esta crisis del COVID está demostrando que quienes tienen masa industrial, músculo industrial, están saliendo de ella mucho mejor, y evidentemente, pues por la parte de los gobiernos y por la parte de las empresas habrá que hacer una apuesta decidida por la industria, y entre ellos la industria agroalimentaria. Pero hemos de pensar que esto tiene que ir de la mano de la investigación, el desarrollo y la innovación, y que además no va a ser un proceso rápido. Esto no se cambia de la noche a la mañana, pero evidentemente se tendrá que apostar por ello si queremos en el futuro pues tener una industria fuerte, muy digitalizada, es decir, que hayamos incorporado todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tecnología, pero tenemos que empezar a trabajar ya en ello y a tomar conciencia de que es el camino que queremos seguir.
El micro. Llevo toda la tarde cometiendo el mismo error. Sí. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones esta tarde y por ofrecernos la oportunidad de ver las tres perspectivas. Compañero ya. Seguramente ahondaremos mucho más en la materia más adelante y quiero dejarlo aquí para no extenderme demasiado en la despedida. Agradeceros, pues como os he dicho una vez más, que hayáis estado con nosotros y nos hayáis hecho partícipes de vuestras reflexiones en relación a unos sectores que conocéis tan de cerca y que son tan del futuro, sobre todo en una situación económica como la que se nos viene por delante. Desde luego, el tener clara la idea hacia dónde tenemos que apostar desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical y, por ende, laboral, van a ser futuro para no solamente nuestro país, sino seguramente a nivel global, a nivel mundial. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta pronto.